En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla
noches a todos, sean cordialmente bienvenidos a este su programa Junto a la Mesa. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy bonito y es esperanza y restauración. Este programa lo realizamos aquí en la Iglesia Cristiana y Discípulos de Cristo, que está ubicada en la calle 11 Sur, número 11A, 28, en la ciudad de Bogotá. Y esta noche nos acompañan unos invitados especiales. Junto conmigo en la dirección se encuentra mi esposa, la pastora Ruiz Esmeralda, y tenemos también unos invitados muy especiales que ahorita nos darán un saludito y entraremos en materia. Pero antes de entrar en materia, quiero pedirle a mi esposa que haga una oración dándole gracias al Señor y que tome control de esta reunión que vamos a tener en el día de hoy. Amén. Muy buenas noches, iglesia. Qué bueno es volvernos a reunir en este medio y poder adorar a Dios y por medio de estas charlas glorificar su nombre. Así que les voy a pedir que por favor inclinen sus cabecitas, cierren sus ojos y le vamos a pedir al Señor que esté en medio nuestro. Señor, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, en cada hogar, en cada persona que nos está viendo desde esta virtualidad. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines, que nos acompañes, que nos ayudes en la conducción de este programa y que todo lo que hagamos, Señor, alimente a tu pueblo y sea para glorificarte a ti. Hoy levantamos tu nombre y declaramos que Jesucristo es el Señor de nuestra iglesia, que Jesucristo es el Señor de nuestras familias y que tú, Señor, caminas siempre con nosotros. Esa es nuestra esperanza segura, esperanza que no nos avergüenza, porque sabemos que cuando colocamos nuestra fe en ti jamás seremos defraudados. Te pedimos, Señor, que tomes control de este momento y que siempre tu poderosa presencia esté en medio nuestro. Amén. Amén. Muchas gracias, mi amor. La vida muchas veces es difícil. Vienen los problemas, vienen las circunstancias, problemas sociales como los que estamos viviendo hoy en día en la capital, y no solo en la capital sino en todo Colombia, donde el índice de hurto se ha disparado de una manera impresionante. Y aparte de esto también se ha disparado la forma en que asesinan a una persona por robarle el celular. Vienen las crisis económicas, muchos se encuentran sin empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas de estas cosas nos quitan las fuerzas, nos cansamos y quedamos sin alientos. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra fe? Tenemos dos opciones. Una, o nos quejamos de Dios, o la otra, confiamos en Dios y esperamos. Por eso quiero que leamos en el libro de Isaías, en el capítulo número 40, del verso 25 al verso 31. Voy a pedirle nuevamente a mi esposa que haga esta lectura de este pasaje que es muy hermoso, donde el profeta Isaías nos habla. Amén. Isaías 40, voy a leer desde el versículo 25. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga, qué hermoso, con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Esa versión es Reina Valera de 1960 y permítanme, yo quiero leer en Nueva Versión Internacional.
Isaías 40 del 25 al 31 dice: ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí?, dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Qué bello texto acabamos de leer. Y mientras que ustedes meditan en este texto y meditan en la palabra del Señor, vamos a adorar a nuestro buen Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Decimos milagroso, vamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Yo quiero que tú allí donde estás empieces a creer que aunque no podamos ver, Dios está obrando milagros, milagros donde no los podemos ver. Y decimos: Milagroso, abres camino, milagroso, abres caminos, milagroso, abres caminos, milagroso, abres caminos. dígalo otra vez, vamos. Milagroso, abres caminos, milagroso, abres caminos, milagroso, abres caminos, Milagroso, abres caminos.
estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Yo quiero invitarte que por favor levantes tus manos y le digas ahora: Señor, así eres tú. Eres un Dios de milagros. Eres un Dios que obra donde aparentemente no está pasando nada. Ahí, Señor, tú estás obrando en medio de cada situación. Hogares son restaurados, familias son restauradas ahora. En el nombre de Jesús, mientras tú levantas tus manos, el Señor está obrando milagros en tu casa. Estás siendo sanado de tu cuerpo ahora. En el nombre de Jesús, decláralo allí con tus manos en alto. Tú eres un Dios de milagros. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía, tenemos unos invitados muy especiales que esta noche les quiero presentar. Es el hermano Esteban y Sandrita. Bienvenidos a este programa Junto a la Mesa. De verdad que qué alegría volverles a ver después de 7 meses, 8 ya, de que entramos en confinamiento. Denos un saludito y saluden a todos los hermanos que nos están viendo a través del Face de la iglesia. Bueno, mis hermanos, para mí es una bendición haber venido hoy a acompañarlos. Gracias al pastor Iván, a la pastora Ruth y a mi amado pastor Elías y a todo el equipo profesional de la iglesia, y a ustedes, hermanos, que tanto nos hacen falta. De verdad, hace 8 meses que no vengo a la iglesia y la veo bien bonita, está bien bonita, y sobre todo el cariño que se siente es hermosísimo. Y pues aquí estamos para que oigan un poquito las sandeces de nosotros. La sabiduría. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Para mí también pues es un gusto volver a ver físicamente a mis pastores, a la pastora Ruth, al pastor Iván. Realmente uno quería abrazarse, pero bueno, nos contuvimos. Pero gracias por ese amor que siempre lo vemos a través de las pantallas y lo corroboramos aquí en presencia. Realmente le doy gracias a Dios por mi comunidad de fe, la cual amo mucho. A mi pastor Elías, a mi pastora Blanca, mi pastor Luis Nidia, también les amo mucho. Amén. Y les agradezco todo su esfuerzo y su empeño cada domingo, cada jueves, para que todos podamos estar cerca los unos a los otros en la distancia, pero todos arropados y cobijados por nuestro amado Dios. Gracias. Amén. Teníamos también una invitada, Sarita, pero no pudo venir por cuestiones de su estudio, pero la vamos a tener más adelante vía telefónica. Gracias al Señor que permite que todos estos medios tecnológicos los puso a nosotros para podernos comunicar y así poder acercarnos ante ustedes. Mis hermanos, llevamos 8 meses, no se los olvide, la iglesia ya abrió sus puertas para que ustedes vengan también y alabemos todos al Señor aquí en su casa. De pronto no nos podemos abrazar, pero sí les podemos ver a la distancia y decir cuánto les extrañamos y cuánto les amamos. Este texto que acabamos de leer lo escribe el profeta Isaías, y lo escribió proféticamente debido a que el pueblo iba a ir al exilio a causa de su pecado. Y Dios también de antemano sabía que este pueblo se iba a quejar.
Así como muchos de nosotros nos quejamos de Dios y pensamos que el Señor nos ha abandonado. Pero lo que el Señor les dice a ellos es que ellos van a volar como águilas, que Él va a renovar sus fuerzas, pero ellos necesitaban algo, así como todos nosotros necesitamos confiar en el Señor. Permítame, yo quiero leer el verso 25 y el verso 26 y póngamele mucha atención. Dice: ¿con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Mis hermanos, aquí Dios nos está dejando claro, no solamente a ellos, sino a nosotros, que no hay nadie como Él. Él muestra su grandeza en la creación, mis hermanos. Así que como Él muestra su grandeza, ¿por qué no creemos en la grandeza y en el poder del Señor? En el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Crees que Dios, el que creó todo este universo, no va a tener en cuenta tu problema? ¿Crees que Dios, el que creó todo esto, lo que existe alrededor de nosotros, no va a resolver ese problema? Mis hermanos, para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede, solo basta creer, mirar todo lo que Él hizo para creer en su poder, en su soberanía. Así que, mis hermanos, confiemos en el Señor. Él aquí muestra al águila y dice que volarán como el águila. ¿Por qué no puso otra ave? ¿Por qué no puso de pronto una paloma? La paloma es símbolo de la paz. De pronto, ¿por qué no puso una gallina? La gallinita coge sus pollitos, los aferra y es símbolo de unión. Mis hermanos, porque el águila, en medio de la tempestad, ella no se cansa ni se fatiga cuando agita sus alas, sino por el contrario, utiliza esto para ella volar. Y dicen los que estudian que el águila alcanza hasta 80 kilómetros por hora en vuelo, porque el aire es la que la lleva, el viento es lo que la lleva. Y cuando sube bien alto, que ninguna ave ha podido subir, dice que cuando ella ve todo el panorama y ve toda la circunstancia, al descender, desciende hasta 120 kilómetros por hora. ¡Wow! Impresionante lo que hace esta águila. El águila, a los 40 años, ella empieza a cambiar de pico. Máximo las águilas duran 70 años. Y si el águila quiere vivir 70 años, a los 40 tiene que sufrir una transformación ella misma. ¿Qué tiene que hacer? Primero, arrancarse el pico. Después de que le nace el pico al águila, empieza a quitarse las uñas, porque ella no alcanza a agarrar ya las presas. Entonces empieza a quitarse las uñas. Y cuando ya le nacen las uñas, eso más o menos aproximadamente en unos 7 meses, empieza a quitarse el plumaje. Y cuando ya tiene el plumaje, ella vuelve y sale a volar y muestra el poderío que ella tiene. El Señor hoy nos dice: a pesar de la tempestad, yo estoy con ustedes. No nos fatigaremos porque vamos a creer en el Señor. Vamos a confiar en el Señor. Sé que la circunstancia a cada uno es difícil, pero Él tiene el control y el dominio de todo cuanto existe. Sandrita y Esteban, yo quiero hacerle una pregunta. En este tiempo, en esta pandemia, todos hemos perdido algo. ¿Ustedes qué han perdido y cómo han enfrentado esta pérdida? Pues son tantas las circunstancias que nos llevan como familia, que creería que me parece importante es hacerles conocer lo que yo he vivido en esta coronacrisis, llamémoslo así. Pues cuando el pastor Iván me dijo que nos iba a invitar, pues yo soy muy malo para hablar, pero definitivamente pues generé 3 grandes derroteros en donde creo que voy a darles muy brevemente algunas nociones de qué le pasó a Esteban Ramírez. En la familia, en lo laboral y en lo social. Pues en la familia al principio comencé a perder la libertad en términos de salir hacia donde queríamos. Definitivamente esa pérdida de libertad era
pues por acción de que no podíamos salir. Entonces no hay algo tan tenaz que le prohíban la salida a alguien. Entonces el estar con mi esposa y con mis hijas generó otra forma de ver la vida. Y gracias a Dios y afortunadamente nosotros nos queremos mucho y nos apoyamos unos con los otros, y en ningún momento hubo una carencia en ese sentido, pero no así a mi familia. A mi familia, por ejemplo, ¿perdón? ¿Tu familia extendida? Sí, mi familia de apellido, por ejemplo, yo perdí un tío porque murió de coronavirus por efectos de... Él ya tenía mucha edad y tenía una afección cardíaca y definitivamente el coronavirus entra en donde uno menos cree. Y en una visita se lo pegaron y a los 8 o 15 días murió, y esa parte me comenzó a taladrar hacia adentro porque pues no somos los peladitos de antes, y como hay tanto irresponsable en la calle, pues comienza uno a tener esa bronca y ese temor contra los otros, de que por favor seguimos con coronavirus y aún actualmente, y la gente no se cuida y no somos precavidos en ese sentido. Entonces hubo un temor hacia mí de poderme infectar. Tanto fue que yo asumí una posición como si yo estuviese infectado. Y yo les decía a mi esposa y a mis hijas, yo estoy manejando mi vida como si estuviese infectado. Y de esa manera lo transformé en mis actos. Cuando queríamos compartir algo de comer, yo les decía que no, y asumía esa parte. Ese miedo a la enfermedad también me generó momentos de que no podía dormir por el temor. Y asociado a eso, pues teníamos la responsabilidad. Yo como hermano, mi mamá tiene 85 años y ella hay que cuidarla. Ella no vive con nosotros, vive muy cerca, pero no vive con nosotros. Entonces, toda esa parte generaba un reto de cómo manejarlo a nivel de la familia. Y entendí que el hombre es muy frágil. Algo tan sencillo como es una saliva nos podría matar. Entonces todos estos desafíos han hecho en nosotros como familia blindarnos hacia mejorar, hacia generar esos retos como oportunidad de seguir hacia adelante. En la parte laboral pues fue mucho más fuerte hacia mis amigos. Afortunadamente yo en diciembre del año pasado tomé la decisión de retirarme de la empresa donde yo laboré por más de 26 años y estoy trabajando de forma independiente, trabajándole, yo digo que a todo el gremio, no solamente a la empresa donde yo estaba, sino a todo el gremio. Y preciso en enero, febrero, marzo, pues yo estaba organizándome hasta ahora y llegó el coronavirus. Entonces en términos de contratos, pues cero contratos, como todo el mundo. Inclusive tuve contratos ya firmados, de los cuales se echaron para atrás, y otros en donde ni siquiera me daban justificación ni me volvieron a llamar. Entonces eso lo desanima a uno un poco, pero lo hace berraco, lo hace uno berraco, pero me daba más el desánimo era por el tema de mis amigos que perdieron trabajo, gente que era muy buen profesional, pero por efectos de que la empresa no podía sostenerlos, pues tenían que salir de ellos. Pues en lo social hay muchísimas cosas, pruebas de que definitivamente nuestro sistema está patas arriba, porque la salud está, ni siquiera los médicos están de una manera, digamos, contratados para enfrentar este tipo de pandemias. Ni el Estado estaba interesado en tener un equipo profesional adecuado. Y muchas cosas, el tema de los hospitales, de los recursos, y quienes
que era donde más me dolía, era el embate. Esto le pegó durísimo, fue a la gente del informal, a la gente que trabajaba informalidad. Y desafortunadamente o afortunadamente para Colombia, son la mayoría. Y el Estado ya sabe que el informalismo en Colombia es gigantesco. Y asociado al fenómeno Venezuela, pues mucho más terrible. Pero, y dejo de últimas porque fue lo que mi caballo de batalla fue el tema espiritual. Para mí el Señor me dio la fortaleza. Yo le decía al Señor que a pesar de que yo ya estaba preparado, porque de alguna manera yo ya sabía que en diciembre yo me retiraba y ya tenía unos ahorros, los ahorros no duran toda la vida, pero el Señor sí dura toda la vida. Amén. Entonces, en ese sentido, yo me sentí bien y yo soy muy llorón. Mi esposa fue un gran bastión para mí. Y ahí vamos. El Señor ha sido bueno con nuestras hijas. Amén. Ya estamos mamados, perdóname la expresión, de la virtualidad. Ahorita van a escuchar a mi hija. Pero definitivamente, en este momento, le doy la gloria y las gracias al Señor. Amén. Porque nos ha hecho de alguna manera fuertes, pero somos humanos. Mañana ya otra vez se nos baja el positivo, pero tenemos que siempre estar agarrados del Señor. Es el único, y entre comillas, antídoto para la coronacrisis. Amén. 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 En cierta manera, Esteban nos dice que no va perdido, pero perdió la confianza, se perdió la libertad de una u otra manera, porque nosotros estamos acostumbrados a salir de casa y perdimos esa libertad de poder salir, de poder hacer los quehaceres, lo que siempre hacemos en el día, y de una u otra manera eso nos frustra como personas, porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir en 60, 80, 90 metros cuadrados, y mucho menos compartir un poco más con la familia, ¿no? Claro, y todos los días. Y todos los días. Y a toda Sí, hora. uno, por ejemplo, llegaba y compartía en las noches o por la mañana en el desayuno, pero todo el día siempre fue algo que el Señor también permitió para que nos volviéramos a unir como familia. Amén, así Y Sandrita, ¿qué perdió en esta pandemia y cómo la enfrentó? Bueno, pues yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué he perdido? Con la pregunta del pastor. Entonces, yo podría empezar diciendo que lo primero que yo sentí que perdí fue como el contacto con los seres amados, o sea, fuera de mi esposo y mis hijas que siempre están ahí, pero en todo caso nos podíamos abrazar igual, como por ese temor inicial que había y ese desconocimiento de este virus. El también perder contacto con mis padres, sí, es algo difícil, sí, porque son viejitos y está uno acostumbrado a visitarles, a abrazarles. Esa fue otra cosa que a mí me pareció un poco difícil. El perder contacto también con mis hermanos de la iglesia, sí, que cada domingo nos veíamos o más veces a la semana y nos abrazábamos, orábamos, charlábamos también. El contacto con mis estudiantes, sí, el estar con ellos, el poder también abrazarles, explicarles que no entendió, el leer su cuerpo, sus ojos, eso también se perdió, para mí fue difícil. Pero entonces yo también me ponía a pensar, bueno, Dios nos ama tanto que a la raza humana, yo digo que nos dio un poder, para mí es un poder, yo lo veo así, que es el poder de adaptarnos. Y es un poder que tenemos que entenderlo bien, no adaptarme a cualquier cosa, sino pues a las cosas que me van a hacer crecer o nos van a hacer crecer como personas. Y yo lo veo, como les decía, como un poder que Él nos dio y que no todos lo sabemos usar. Yo pienso que todos tenemos ese poder de la adaptabilidad, pero a veces no sabemos que lo tenemos o no lo sabemos usar. Y yo pienso que Dios me regaló a mí ese pedacito de saberlo usar. Entonces, a pesar de que al principio fue difícil esta situación,
pero esa adaptabilidad logró que uno, digamos, el que esté coartada la libertad, como antes que salíamos a donde queríamos, con quien queríamos, no había problema. Entonces yo pienso que la libertad se transformó, o sea, yo pienso que yo soy muy positiva, ¿sí? Entonces la libertad en estos momentos está transformada de otra forma y Dios ha permitido que la usemos inteligentemente y de otras maneras que Él nos está brindando para compartir con todos estos seres que les nombraba, con mis padres, con mis estudiantes, con mis compañeras de trabajo. Entonces la libertad está transformada de otra forma, que la debemos utilizar y la debemos saber aprovechar. Y pues básicamente como es eso. Me parece muy interesante lo que dijo Sandrita en el tema de la adaptabilidad y de la transformación de la libertad. Y recuerdo que alguien dijo, no recuerdo la persona, que dijo que no importaba que estuviera tras las rejas porque su libertad en su mente, en sus emociones, no se la habían quitado. Y nosotros tenemos que aprender a trabajar sobre esa nueva libertad que Dios nos dio, administrar nuestro tiempo, administrar nuestras relaciones. Y ahora que el pastor Iván hablaba del águila, él decía que el águila tenía que retirarse, o sea, o ella toma la decisión de apartarse a un acantilado o se muere. ¿Y qué hace el águila? Pues sufrir un dolor y empezarse a adaptar a esa nueva transformación. Eso es lo que nos pasa a nosotros también, en eso que nosotros sentimos que perdemos, pero al adaptarnos también vemos que ganamos otras cosas. Y pienso que también ganamos la cercanía con nuestro esposo, con nuestros hijos. Y yo pienso que también ganamos en poder nosotros valorar, en no estar cerca a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, que antes nosotros decíamos, hermanos, vengan a la iglesia, amemos venir al templo. Y después la gente decía, cerraron la iglesia, cerraron el templo, y ahora ¿cómo añoro? Entonces, ahorita es un tiempo de valorar y todos nos hemos sentido así como Estevita, que ahorita me conmovió cuando lloraba y qué bueno es ver a los hombres llorar. Yo digo que esa es una fortaleza. Pero no mucho. Pero porque eso nos anima, ¿cierto? Y eso es ser fuerte, llorar, Claro. llorar. Y ahorita que también hablaban y hablando de las tormentas que tiene que vivir el águila, dice que la tormenta es la que lleva al águila. O sea, ella no tiene que aletear, sino que el mismo viento huracanado es el que lo levanta. Y cuando pensábamos en la pareja que mi papá dijo, inviten una pareja, yo decía, ¿quién puede reunir muchos elementos que nos puedan enseñar? Y pensamos en ustedes y recordamos que está Camilita, que es médico, y que dijimos, Señor, ¿cómo enfrentaron ustedes tener una hija médico que no solo fue resguardarnos, porque muchos nos resguardamos dentro de nuestra casa, pero ninguno estaba saliendo y de pronto el miedo de ustedes, mi hija se va a infectar o de pronto puede llegar y nos podemos enfermar? ¿Ustedes cómo enfrentan esa tormenta, Estevita y Sandrita? Bueno, fue bien complicado. Dios sabe cómo hace las cosas con los que creemos en Él. Y en eso mi fe está puesta en Él y ese Salmo 91 fue para mí cuando uno boga en el mar. Esto definitivamente, Camila, ella terminó su carrera, hizo su año rural en Yopal Casanare y estuvo, la misma clínica le pidió que se quedara un año más y ella aceptó. En más o menos como a finales del año 2019, o sea, el año pasado, ella tomó la decisión, dijo, no, ya tengo que irme para Bogotá a estudiar y a buscar otros horizontes, porque aquí hay muy buen trabajo, gracias a Dios, pero no tengo formas de estudiar. Entonces ella se vino en enero prácticamente
y pues comenzó a trabajar en otras cosas muy pequeñas, pero llegó la pandemia y por eso la Cruz Roja la llamó a que hiciera parte del equipo de trabajo de ellos en muchas facetas, pero realmente a mí me dio mucho susto porque los primeros llamados a poner el pecho a la brisa, carne de cañón, eran los médicos. Y ella, una de las primeras facetas en la Cruz Roja fue ir a tomar pruebas y a mirar temas en la calle de coronavirus. Y tanto fue que en los últimos días estuvo en ese barrio La Paz, que es atrás de Abastos, de Corabastos, y ella pues estaba en unas condiciones muy tenaces. Definitivamente yo como papá, yo asumí que cuando ella llegaba a casa, yo la desinfectaba. Ella se molestaba, papá, yo sé esas cosas, pero yo la desinfectaba y la obligaba a hacer todo lo que estamos haciendo en la iglesia, yo lo hacía en 2 metros. Y allá armé mi torre de control de sanidad y tal, pero eso nos sirvió para que, gracias a Dios, en este momento no tengamos ningún inconveniente de salud. Y definitivamente todos los días cuando ella salía, mi esposa y yo nos reuníamos con ella un minutico y orábamos y se la entregábamos al Señor. Amén. Que definitivamente Él lo puede todo. Yo puedo echarle alcohol y todas esas cosas, pero el coronavirus con el menor descuido entra. Entonces, lo que más le agradezco al Señor es haberla tenido y que la siga teniendo protegida y sobre todo con buen trabajo, porque sí hay mucho médico también que está desempleado u otros que están empleados pero ganan muy mal. Eso tiene que arreglarlo el país. Y pues en esencia era eso, cuando ella llegaba pues tratábamos de darle mucha moral, aunque ella tiene el carácter del papá. Ella es fuerte, pero por dentro me imagino que también va la procesión. No sé qué otra cosa. Bueno, pues con relación a esta pregunta, yo decía, bueno, miedo, yo debo tener miedo si yo creo en Dios y Dios es mi Padre, y como leía el pastor en Isaías, Dios le está diciendo a Jacob y a Israel, pero si saben quién soy yo, o sea, soy lo máximo, digámoslo así, ¿sí? En inteligencia, en todo. Entonces, ¿por qué va a haber el temor? ¿Debo tener miedo? Entonces yo decía, bueno, con relación a María Camila, que es médico, y como decía mi esposo, se ve enfrentada a todas estas situaciones de más riesgo, pues yo decía, no, yo no voy a tener miedo. Yo nunca he tenido miedo en ese aspecto, pero sí prevención, sí cuidado, porque eso nos lo enseña nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro Dios nos enseña a ser inteligentes, a ser cuidadosos, a muchas cosas que nosotros debemos hacer. Entonces, miedo, pues realmente yo no sentía miedo por ella, porque pues es una persona profesional, una persona seria. Sentía de pronto miedo, para usar esa palabra, con relación a la gente que estaba alrededor de ella o a la gente con la que ella tenía que estar. Ese era como mi miedo por esa parte, pero realmente, como dice mi esposo, siempre la confianza está en Dios y claro, Dios nos dio la inteligencia y Dios nos da las herramientas creadas por los mismos seres humanos, ¿cierto? Entonces eso es lo que también tenemos que usar y obviamente fortalecer nuestra fe, porque sin fe creo que nos desboronaríamos y viviríamos con miedo, pero Dios nos hace valientes como el águila, como decía el pastor. Él nos da ese valor y esa valentía para seguir adelante. Ahí está la clave, pero los que esperan en Jehová, esa es la diferencia de las personas que están en el mundo, los que no han creído en el Señor, a la de nosotros, porque Estevita, aunque expresaba ese miedo y esa preocupación, decía, pero yo después entendía que si yo tenía a Dios de mi lado, mi hija, nosotros íbamos a ser cuidados. Y ahí es donde Sandrita también dice algo clave.
Si nosotros tenemos un Dios que es lo máximo, Él nos va a proteger, porque sabe que mi hija está siendo instrumento para cuidar la vida de otros. Esa es la clave. Los que esperamos en el Señor no seremos avergonzados, no seremos defraudados, sino que en Él encontramos descanso. En medio de las vicisitudes, en medio del miedo. Yo sí también reconozco que soy muy miedosa. Mire, yo al comienzo yo me veía con mi papá porque por todo el tema de la iglesia, a nosotros nos tocó salir mucho. De hecho, en la pandemia nos tocó muy fuerte. Entonces nos salimos y nos bañamos. Si salíamos 5 veces nos bañábamos. Y nos desinfectábamos. Yo compré 5 litros de amonio cuaternario, compré alcoholes, compré Lysol, yo era de todo. Pero sí, como que ya después también me relajé y dije, Señor, yo estoy sirviendo, no debemos de tener miedo. Y Iván es como Sandrita también, él era el que me animaba, tranquila, ya vamos a hacer esto. Entonces, ahí está la diferencia, que después de que nuestra razón nos juega esa mala pasada, se activa la fe y la esperanza y esperamos en el Señor. Amén. Vamos a escuchar una canción y ahorita retoma el pastor Iván y Sarita desde la distancia. Queremos invitarlo a que nos acompañe a cantar del Espíritu Santo. Quiero invitarle a que se coloque de pie y cantemos juntos a nuestro Señor. Te anhelo, te deseo, ven camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador, sumérgeme. Llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador. Te anhelo, te deseo, ven camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. ¿Qué tal si desde su casa usted se une con nosotros y le dice al Señor que una vez más Él nos ha ayudado, que una vez más su amor se ha extendido hacia nosotros, que nos ha envuelto en su amor? Cántelo con nosotros así. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome.
Así es, Espíritu Santo. Hoy reconocemos que una vez más nos estás ayudando, que una vez más nos estás sosteniendo como iglesia, sosteniendo a las familias, sosteniendo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, diciéndonos: cobren ánimo, porque yo estoy con ustedes, porque yo estoy ayudándoles, porque yo estoy consolándoles. Hoy estamos una vez más contigo, y por eso quiero invitarle que usted levante sus manos y le diga con nosotros al Espíritu Santo: una vez más tú estás con nosotros, una vez más tú nos sostienes. Dígale al Señor con sus manos levantadas al Señor: una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándonos, Señor, ayudándonos. Y es la verdad de la que cantamos, que todos los días nos has ayudado, y una vez más lo haces un día como hoy. Una vez más, tú en mí, ayudándonos. Jesús. Así es, una vez más el Señor nos sigue ayudando en medio de todas estas crisis que estamos viviendo en nuestra ciudad y en el mundo. Esteban quería decirnos algo, te faltó olvidarnos de algo. Amén. Pues retomando un poco las palabras que decía mi pastora Ruth, que tan bonita que se ve desde la distancia, y ahorita más. Y es un cumplido con mucho respeto. Gracias. Es el tema de relajarnos. Mire, yo tengo casi 30 años en el Evangelio y creo en Dios, y mi fe en Dios, y Dios ha sostenido mi hogar y mi vida. Pero el relajarnos no quiere decir que el coronavirus se acabó. No, es que yo creo en Dios, y alguien me decía: oiga, deje el temor, deje el miedo. No, perdón, pero es que tenemos que ser responsables, y yo como adulto tengo que dar buen ejemplo. Entonces, mis hermanos, sigamos como al principio. La pastora Ruth me decía que ella lavaba 10 veces a Iván porque se salía 10 veces de la calle y lo lavaba 10 veces. Hay que seguirlo haciendo, porque no hay vacuna todavía. Y yo voy a trotar al parque y la gente no usa tapabocas, veo la gente en la calle sin tapabocas. No, definitivamente creemos en Dios, y Dios nos ha ayudado, y esto va a tener un resuelve en el Señor. Pero nosotros tenemos que ser responsables de nuestro camino, y sobre todo los que son padres, ten ejemplo. Era eso. Y mire que ahorita que Estevitan hablaba, siempre cuando hablamos del miedo, hay un miedo que es bueno, porque es el miedo que me resguarda de un peligro. Yo no meto mis manos al fuego porque me quemo. Ese miedo de que tenemos ahorita del coronavirus debe ser el que nos lleve a cuidarnos y a cuidar el otro. Un respeto, sí. Porque nos ponemos en riesgo no solo nosotros, sino a todo nuestro núcleo familiar. Ese es el buen miedo que debemos de tener. Y mira que lo que dice Esteban es cierto, no tenemos que relajarnos. Vemos en Europa cómo está el Reino Unido, volvieron a confinamiento, Francia otra vez en confinamiento, Italia otra vez confinamiento. Vemos también varios países de Europa, y aún en nuestro país están pensando en varias ciudades de Colombia entrar de nuevo a un confinamiento, o ya sea obligatorio o zonal, porque no nos estamos cuidando, nos estamos relajando. Y no debemos ser así, debemos ser responsables, ser buenos mayordomos de nuestras vidas, de nuestras familias. Como decía Esteban al principio, nosotros debemos vernos como si tuviéramos el virus, y ver a nuestro hermano vecino, como decían por ahí, un virus con patas. Porque no sabemos, hay muchas personas que son asintomáticas. Seguro. Yo quiero preguntarle a Johncito si ya entablamos comunicación con Sarita. Creo que sí. Bueno, Sarita, que nos está escuchando, quiero hacerle una pregunta a Sarita ahí, que nos está escuchando vía telefónica. Sarita, tu papá decía ahorita: ya estoy cansado de la virtualidad. Y sí, muchos niños ya están cansados
de estar conectados, y inclusive hoy estaba hablando con mi hermana y me decía que ya estaba agotada también de estar al frente de un computador todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche sentados. Felipe le Los dio niños, migraña. por ejemplo, mi hijo mayor, de estar también sentado de 7 de la mañana a 7, 8, 9 de la noche, está sufriendo ya de migraña debido a esta virtualidad, porque eso es muy agotador. No es lo mismo estar de pronto en una empresa, en la universidad con nuestros compañeros, donde uno se para a tomar el cafecito, como dice por ahí, y hace un poquito de roña, toma aire, que estar todo el tiempo ahí sentado Sí, claro. frente a un computador. Entonces yo quiero preguntarte a ti, Sarita, ¿cómo ha sido la virtualidad para ti? ¿Cómo la estás viviendo? Y la pregunta del millón, ¿te gustaría seguir en la virtualidad? ¿Y te gustaría que tus padres te acompañaran en este proceso? Después de que Sarita responda, queremos escuchar también a los papás, cómo han visto este. Buenas Claro. tardes. Pues la virtualidad para mí no ha sido complicada en cuanto al manejo de los equipos o de las plataformas. Creo que se nos cayó la llamada, vamos a volver a marcarle a Sarita, pero mientras que nos volvemos a comunicar con Sarita, ¿qué piensan los padres acerca de esto? A ver, en el caso mío, pues la virtualidad ha sido por ratos. Cuando me llega una licitación o me llega algo para trabajar, pues lo trabajo en términos de tiempo y puedo descansar. Pero en mi esposa, que ahora les contará, ha sido complicadísimo, porque ella antes entraba a las 6:30 de la mañana y 12:30, 1 de la tarde ya estaba terminado y chao, hogar, dulce hogar. Aquí no, nos ha dado días en donde 11 de la noche está recibiendo todavía cosas y ella me defendía a sus alumnos y entendí de que como esta es una población estrato nada, estrato cero, pues el celular de la mamá cuando se va a trabajar o a hacer sus actividades, pues llegaba a las 7 de la noche y ellos comenzaban a hacer sus actividades después de las 7 de la noche. Entonces, como ellos son personas de discapacidad, entonces tienen que estar ahí fundamentados en ella. Para mí no ha sido complicado y también ha sido un reto y es una forma de trabajar a futuro. Muchas empresas, inclusive en donde yo también estoy trabajándoles, ya definitivamente están trabajando 2 días a la semana, van al trabajo y el resto están en sus casas. Entonces hay que manejarlo y me parece interesante. Muy bien, vamos a escuchar a Sarita que ya tenemos y ya retomamos con Aníbal y con Buenas Sandrita. tardes. Pues la virtualidad para mí no ha sido complicada en cuanto al manejo de los equipos o de las plataformas, porque pues para mí fueron cosas fáciles de aprender o algunas ya las había utilizado antes. Pero en cuanto a la carrera que estoy estudiando, pues que es medicina veterinaria, sí ha sido complicada la virtualidad en cuanto a las prácticas, ya que pues no podemos practicar virtualmente y materias como anatomía, parasitología, pues son muy necesarias de práctica. No, a mí no me gustaría seguir en la virtualidad, pues por lo mismo que dije anteriormente. Y pues como me gustaría que mis padres me acompañaran, pues como lo han hecho hasta ahora, pues brindándome por ejemplo pues los equipos, también dándome apoyo, comprándome mis implementos y ya básicamente pues es en eso. Muchas gracias, Sarita. Bueno, algo que toca recalcar de los jóvenes de hoy en día es que para ellos no se les dificulta la tecnología. No, Ellos cogen un celular y ya en 2 minutos ya saben cómo manipularlo. A mí mi suegro me prestó este celular porque fui víctima de robo y usted cree que he podido manejar ese teléfono. No he podido todavía. Pero le Y enseño. mi hijo que tiene 14 años es el que me enseña cómo manejarlo. Y eso que yo trabajo en tecnología, que soy ingeniero de Exacto. sistemas todos los días, pero me quedó grande. En cambio, estos muchachos no. Aníbal decía algo muy importante que está ocurriendo también en las empresas hoy en día en Colombia. Están trabajando desde casa. ¿Por qué? Porque también ahorran muchos costos en las empresas, se evitan muchos gastos también innecesarios de pronto,
Y esto, la virtualidad vino para quedarse. En nuestra iglesia la virtualidad nos toca trabajarle duro también a la virtualidad, porque esto no va a pasar de hoy a mañana. Dicen que en febrero viene la vacuna, pero no sabemos todavía, porque en todos no va a operar de la misma manera. Y Sandrita, bueno, antes de todo, no sé si dijimos al principio, Aníbal es arquitecto y Sandrita es maestra. Entonces, de acuerdo a esto, Sandrita, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues para mí cuando empezó esto en marzo, pues yo no soy muy buena en la tecnología. Sí, pues sabía como lo básico, lo necesario con mis muchachos allá en el colegio, pero al suceder esto, que todo se volvió virtual, pues yo tuve que empezar a aprender. Para mí no fue fácil esa virtualidad, porque yo como maestra y más de jóvenes con una discapacidad intelectual, pues yo tengo que estar encima de ellos, explicándoles, como les decía en algún momento anterior, leerles su corporalidad, porque además de lo pedagógico, que es importante para ellos, estimularles sus repertorios de aprendizaje, sus conceptos, en fin, pero uno como maestro, bueno, yo como maestra, uno está leyendo la corporalidad de ellos, porque llegó así, porque mira así, no solamente es enseñarle algo, sino también esa otra parte como ser integral que somos. Ya en la virtualidad pues yo no lo podía hacer o no lo sabía hacer, uno va aprendiendo, y pues gracias a Dios y pues a mi esposo que también me ha ayudado mucho en esa virtualidad, pues empecé a aprender, empecé a preparar mis clases, pero para mí no ha sido fácil, porque en todo caso uno como maestro, uno hace un plan de aula para todo un año. Cuando empezó esto, fue empezando el año, yo decía, bueno, ese plan de aula que yo organicé, ¿sirve ahora en este encerramiento que van a tener estos muchachos? Pues yo lo cambié totalmente, con el permiso de mi coordinador y todo, le dije, yo lo voy a cambiar porque pienso que hay otros temas a tratar con ellos referentes a la virtualidad que yo creo que les van a servir más que otros temas que yo había preparado, y pues así fue. Lo cambié todo, fue un gran esfuerzo, y pues Esteban me ayudó mucho en la parte de tecnología y eso, y bueno, ahí vamos, pero no es fácil, o sea, no hay como estar uno con sus estudiantes en forma presencial, explicándoles, ellos preguntando, y sí es mucho más agotado porque yo no estoy disponible para ellos y los padres mediodía hasta la 1, sino tengo que estar disponible todo el tiempo porque yo tengo que ponerme en los zapatos de estos jóvenes, de estas madres que salen a trabajar, a lavar ropas, a hacer oficio, porque esos son sus trabajos básicos. Y pues bueno, como les decía, no ha sido fácil, y Dios quiera que esto pronto se arregle, que todos seamos conscientes para poder llegar a una presencialidad sana, ¿cierto? Que todos nos cuidemos. Entonces, pues confiando en Dios, todo va a mejorar. Ay, bueno, cuando pensábamos ahorita, retomo las palabras que dije anteriormente, esta familia ha estado en todos los frentes, en la educación, en la construcción, en la medicina, en la veterinaria, y vivieron una experiencia desde todos los campos que fue un reto para los niños y para los maestros, captar la atención de ellos, pero me llama mucho la atención de la sensibilidad de Sandrita. Es ahí donde hace referencia y la diferencia al reino de Dios, donde ella dijo, no me voy a ceñir un programa, yo me voy a ceñir a lo que ellos necesitan, porque Sandrita le enseña a niños de educación especial. Entonces ella se sensibilizó, dijo, no los tengo cerca, pero yo tengo que sentir que ellos que yo los tengo cerca y que ellos me tienen cerca. Por eso cambio esto y le pido a Dios que volvamos a tener un reencuentro sano. Y qué bueno, Sandrita, que nos enseñas eso. Y bueno, a todos los que son maestros, copiar ese ejemplo tuyo, que es decir, no es lo que me diga un programa, tengo que sensibilizarme y tengo que humanizarme con otros seres. Y sobre todo, como decía Estevitan también, y entender que si me tocó trabajar hasta las 11 de la noche, porque esos niños de escasos recursos no tienen la tecnología disponible, tienen que esperar que mamá llegue a las 7 de la noche para hacer su actividad, y ahí estás sirviendo en el reino de Dios y estás marcando la diferencia. Eso es lo que hace que los hijos de Dios impactemos el mundo. No es un maestro simplemente que cumple con una obligación,
sino que lleve el amor de Dios a los niños. Gracias, Sandrita, Estevita, por esas palabras tan lindas. Y Sandrita, tú como maestra, que nos estabas diciendo que trabajas con unos niños especiales, decía, ¿cómo ha sido la experiencia en esta nueva etapa con todos los niños? ¿Y qué consejos le daría a los padres como maestra en el acompañamiento en este nuevo proceso? Porque no es fácil, o sea, no es fácil de pronto sentarse con nuestros hijos, que ellos estaban acostumbrados de pronto a estar con sus compañeros, a reír, a molestar, a poner atención en clase, muchos a hacer copia en los quizzes, de todo, porque fuimos jóvenes y sabemos cómo es eso, ¿cierto? No es fácil porque a veces uno se sienta al lado del hijo y el hijo, ay papá, váyase, no, aquí déjeme. Y Jerónimo es uno de los que se encierra allá y uno ahí lo escucha allá con sus audífonos y poniendo atención a clase. ¿Qué consejos nos darías en este nuevo proceso? Bueno, pues con relación a la virtualidad, a pesar de haber sido pues un poco difícil para mí porque no sé toda esa tecnología y no aprendo igual de rápido que un joven que sabe todo esto, pero algo positivo que yo veo, bueno, es positiva la tecnología, pues gracias a Dios existe porque si no, ¿cómo hubiéramos hecho, verdad? Para comunicarnos, por ejemplo, en este caso con unos jóvenes. Pero sabe que también me sirvió para conocerlos más y conocer más a la familia, porque generalmente pues alguien adulto estaba al lado de ellos, ¿cierto? Porque ellos son muy susceptibles a un ciberbullying, creo que se llama, a un acoso, porque pues su capacidad intelectual de pronto no les da para ver más allá al futuro qué puede suceder si hago esto, qué consecuencias tengo. Entonces muchas familias, la abuelita, la tía, porque pues muchos papás están trabajando, estaban al lado de ellos, entonces aprendí a conocer a la tía, a charlar con ella, al hermanito, al primito que les ayudaba a cuadrar las cosas. Entonces sirvió también como para unirme más con esas familias, ¿sí? ¿Qué consejos yo le doy a los padres? Uno, pues que al tener más cerca o más tiempo, digámoslo, hacia sus hijos, pues como aprender a abrazarlos, porque a veces, como decía el pastor, pues uno se saludaba por la mañana, desayunaba, nos íbamos, en la noche otra vez charlábamos y ya, pero ahorita como estamos la mayor parte del tiempo, o muchas familias están todo el tiempo con sus hijos, pues sí, no es fácil porque los jóvenes, a pesar de que sean unos jóvenes con discapacidad, son jóvenes. Entonces quieren hacer las cosas solos, quieren opinar y uno ve mucho al papá. De pronto no nos pasa a nosotros, pero cuando por ejemplo yo estoy en clase y hago una pregunta sobre un tema, bueno, ¿ustedes qué piensan de esto? El papá, uno oye al papá diciéndole que diga al joven, ¿ve? Entonces, pueda que los papás lo hagan, pues obviamente no con mala intención, sino porque quieren que su hijo resalte en ese grupo, pero es importante dejar que nuestros jóvenes, sean con discapacidad o no, pero que ellos tengan sus propios pensamientos, su individualidad, ¿sí? Entonces, un consejo es: tolerémoslo en el buen sentido de la palabra y tengámosle paciencia a nuestros jóvenes, a nuestros niños y permitámosles ser ellos, ¿cierto? Expresar sus sentimientos, permitámosles que participen de los sueños que tenemos en familia, que ellos también opinen ante un sueño que tengamos, un objetivo, una meta, hagámosles partícipes a ellos y comprendamos que de pronto para un joven, discapacitado o no, no es fácil esta virtualidad. Yo pienso que para nosotros como adultos puede ser un poco más fácil, para ellos no, porque son jóvenes y estaban, como pensemos cuando nosotros teníamos 15 años, 17 años, salíamos con nuestros amigos, ellos ahorita están muy coartados de esa parte, entonces entendamos eso en nuestros niños y en nuestros jóvenes, respetémoslos, valorémoslos, seamos pacientes, abracémoslos y con nuestro ejemplo enseñémosles a servir. O sea, primero debemos servir a nuestra familia para que ellos sean capaces el día de mañana de servirle a otros diferentes a su familia. Y obviamente enseñémosles el amor de Dios a través de nosotros que somos los padres, porque si nuestro Padre Dios es maravilloso, es amoroso, también es fuerte e inteligente, pues ese es el ejemplo que nosotros debemos tratar de darles a ellos, que nos vean a nosotros como debemos ver a Dios, como un Padre amoroso, como un Padre, en todo caso, que a pesar de que es estricto, nos ama profundamente y nos cuida, que nos vean ellos así. Amén. Muchas gracias, Andrita. Aníbal, ya para terminar, danos un consejo rápido así, espiritualmente, ya que al principio tú decías, de una u otra manera también mi parte espiritual se ve afectada.
pero en este proceso el Señor te ha mostrado a ti cuán grande y poderoso es Él y que confías en el Señor. ¿Qué nos podrías o qué consejo nos podrías dar? Los consejos se los dejo al pastor Elías, al pastor Iván, al pastor Ruth, al pastor Luis Eduardo, a mi hermana Nidia, que tanto quiero, Villamarín, bueno, etcétera, etcétera. No, pues consejos, aprovechen el tiempo porque si tenemos tiempo, reúnanse en familia, desen calor humano. Ya sabemos que en la familia estamos sin tapabocas y todas esas cosas, doblemos el afecto, hagámoslos fuertes en términos espirituales, rodearlos con mucho cariño y en términos profesionales, pues hay tiempo para capacitarnos, hacer deporte. Nosotros con mi esposa hemos hecho mucho deporte. Yo monto bicicleta de esa estática y he bajado kilos, ya no tengo tanta barriga, pero definitivamente a través del ejemplo que sí se puede y que el Señor está vivo y está ahí con nosotros en lo más pequeño y en lo más grande. Rétenlo si quieren, pero que sin Él será complicado seguir hacia adelante. El mundo sin Dios, mire los Estados Unidos cómo está. En esencia, ese es mi consejo, mi recomendación. Excelente, gracias mi Aníbal y Sandrita por haber estado esta noche con nosotros. Y yo quiero resumir lo que hemos vivido esta noche, siento que ha sido muy emotiva. Este es el Evangelio, la práctica del amor y la misericordia con nuestra familia, pero a la gente que servimos, la sensibilización que nos mostraron Aníbal y Sandra en cada palabra que nos dieron, en mostrarnos sus miedos, pero también ellos vieron esa esperanza que está anclada en el Señor. Eso es el Evangelio. A veces creemos que el Evangelio son grandes discursos, pero poca vida. Y nos han demostrado, como dijo Esteban, nosotros nos amamos demasiado, nos cuidamos. Y al escuchar a Sarita, yo quiero que mis padres me sigan acompañando como lo han hecho. Y ya tiene una recomendación. Ah, bueno, y hay otra recomendación ahí, no sé si la puedas pasar. Ya miramos a ver si nos podemos comunicar con Sarita otra vez, que se nos perdió la llamada, y continuamos. Mientras tanto, y mientras que tú terminas, hay dos preguntas que nos hacen ya ahorita. Ah, bueno. ¿Ya terminaste? Sí. Sí. Bueno, hay dos preguntas que nos hacen. Jorge Newstes pregunta: así llegue la vacuna, ¿las empresas seguirán con lo virtual? Mi hermano Jorge, sí, claro. Yo pienso que esto es algo que apenas llegue la vacuna, yo creo que van a seguir otros protocolos. De hecho, el otro año los colegios, pienso en los colegios y universidades, van a hacer entre lo presencial y lo virtual. Y yo creería que las empresas también seguirían lo mismo, pero esperemos al otro año a que decreta el gobierno, a ver si las empresas siguen en lo virtual. Y otra pregunta que nos hacen es que si los jueves vamos a poder volver a la iglesia o seguimos en la virtualidad junto a la mesa. Yo pienso, si quieres enviarme en la comunicación, hacer el enlace aquí con el pastor Iván. Creo que sí vamos a volver. De pronto este año no vamos a poder reactivarnos porque, como decía aquí nuestro arquitecto Aníbal, tenemos que hacer las cosas con prudencia y nos toca tener esos cuidados a nosotros, y para el próximo año empezaremos a retomar nuevamente nuestros cultos del jueves, así que tengamos un poquito de paciencia. Y hermano Jorge, lo esperamos el domingo, inscríbase y venga aquí a adorar y a escuchar la palabra del Señor. Mientras que nos volvemos a conectar con Sarita, vamos a ver los anuncios para esta semana. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Ciudad Berna. Estos son los anuncios para el mes de noviembre. Nuestro tema: un nuevo comienzo con fe, amor y esperanza.
Iglesia, estamos de vuelta. Gracias por la paciencia. Esta es nuestra nueva normalidad. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad para cuidarte. Regresamos a nuestras reuniones presenciales. Solo debes inscribirte en la página web www.icdcverna.com.co. Allí encontrarás el link para realizar tu inscripción. Te invitamos a seguir las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Allí te pondrás al tanto de lo que sucede en nuestra congregación. Prográmate semana a semana con nuestras actividades. Lunes, altar familiar. Un tiempo especial para compartir en familia. El material está disponible en las redes sociales o enviado vía WhatsApp. Los jueves tenemos una cita en Junto a la Mesa a las 7 de la noche, donde tendremos invitados especiales y temas de actualidad basados en la palabra de Dios. Invitamos a todos nuestros jóvenes a conectarse a su reunión virtual en el fanpage Jóvenes de Severna los sábados a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Los domingos tendremos nuestra reunión presencial a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Continuamos con nuestras transmisiones en vivo, YouTube y Facebook. Nuestros niños tienen su espacio de escuela dominical los domingos a las 10 de la mañana. Todos los días tenemos nuestra cadena de oración a las 10 de la noche. Como una buena práctica de los discípulos de Cristo, los domingos celebramos la Cena del Señor. Prepárala en casa y comparte en familia. Honrando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Sabemos que el que ama su casa provee para ella. Las donaciones las puedes realizar en Nequi Bancolombia o en la cuenta del Banco Caja Social de la Iglesia. Es muy importante que nos hagas llegar el soporte de tu diezmo o ofrenda. Lo puedes hacer vía WhatsApp en el número que aparece en pantalla. Nuestra obra social no se detiene, sigue activa. Si tienes alguna donación o mercado, ponte en contacto con la Iglesia. Allí te indicaremos cómo nos la haces llegar. Iglesia, estamos de vuelta. Discípulos de Cristo, Ciudad Verna. Amén, estamos también de vuelta aquí en su programa Junto a la Mesa y ya tenemos comunicación con Sarita, quien también nos va a dar un consejo acerca de lo que hemos hablado en el día de hoy. Pues el consejo que yo le doy, pues principalmente como pues a los jóvenes, sería como que se aferren mucho a Dios, más que todo pues ahorita en esta virtualidad, porque yo sé que hay cosas que no son fáciles y hay cosas pues que uno necesita estar presencial para entender o cosas de ese tipo, pero pues si dejan todo en las manos de Dios todo va a salir bien y pues esperemos que ya el otro año podamos volver a nuestras actividades pues con todos los protocolos debidos. Amén, muchas gracias Sarita y sé que con la ayuda del Señor así va a ser y debemos, no solamente los jóvenes, todos debemos aferrarnos cada día más a la mano del Señor. Bueno, muchas gracias a Sandra, a Aníbal, a Sara por haber venido, habernos acompañado en este programa Junto a la Mesa. Y antes de terminar, yo quiero pedirle a mi esposa que haga una oración por todas las peticiones que nos han enviado a través del chat. Vamos a hacer una oración en general pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos ayude. Vamos a poner nuestra ciudad también en las manos del Señor para que el Señor nos proteja de tanta inseguridad que se ha disparado en nuestra ciudad. Y mi esposa nos llevará en esta oración. Amén. Me uno a las palabras de mi esposo Iván, dándole gracias a Aníbal y a Sandrita por habernos acompañado. Me bendijeron bastante escuchar también a Sarita animando a los jóvenes a pegarse a la mano de Dios. Es un consejo muy importante, así que vamos a hacer caso a todos estos consejos que nos da esta preciosa familia, nuestro arquitecto fundador, a mi Sandrita que siempre ha sido tan especial, y ustedes allá en casa guarden esto en el corazón, todos esos pequeños consejos que les hemos podido dar dirigidos por el Señor, y que el Señor nos siga guardando. Hago esta oración y quedamos despedidos. Señor, te damos gracias porque tu presencia ha estado en medio de nosotros. Gracias por las personas que se conectaron y que le dieron valor, Señor, esta noche a estos consejos de la familia Ramírez. Señor, te pedimos que las personas que han pedido por salud, por empleo,
tú los acompañes y les proveas y los sanes, Señor. Que toda necesidad física y emocional, Señor, con tu Santo Espíritu sea cubierta. Gracias, Señor, por esta noche que nos permitiste honrar tu nombre y marcar la diferencia en esta tempestad, Señor, y dejar que estos fuertes vientos huracanados nos eleven a nuevas alturas y podamos ver desde ese horizonte una visión más clara de que tú tienes control de todo y que tú también nos estás enseñando, disciplinando y también renovando. Y hoy afirmamos que nuestra fe y nuestra esperanza anclada en Jesucristo traerá renovación a esta iglesia, a nuestra familia y a la tierra entera. Gracias, Señor, por tu presencia, te adoramos, amén. Un saludo a nuestros pastores Elías y Blanca que nos están viendo y un abrazo y Dios los bendiga. Los esperamos el domingo a los que se inscribieron, a los que van a venir y a los que se van a conectar. Dios les bendiga. Saludos a Camilita y a Sarita. Amén. Dios los bendiga, muchas gracias. Bendiciones. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te